Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y bienvenido a mi canal. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa a los que me hayan mandado un correo electrónico. Hace varios videos atrás les estaba comentando que tenía problemas con mi correo, no estaba recibiendo. Y entonces, pues, les pido una disculpa porque sigo sin tener correo electrónico. O sea, no sé qué está sucediendo, que ya he pedido ayuda y no me han podido solucionar eso. Entonces pues sigo sin, sin, sin leer los correos que me envían. Pero si gustas enviarme un WhatsApp, solo que yo, pues cuando tenga tiempo yo te contestaría. Y puedes enviarme un audio y es al número en México 86 83 47 13 83. Puedes mandármelo ahí. Y pues bueno, oye, que he venido aquí para hablarte sobre un tema muy interesante, el misterio de orar en lenguas. Y quiero platicarte sobre un experimento que hizo un científico inconverso sobre lo que ocurre en el cerebro mientras se habla lenguas angelicales. Y fueron varias las personas que se quisieron estar ahí en esa investigación, entre ellos un pastor. Entonces, mientras este científico les ponía así como chupones así en el cuerpo y en la cabeza, en el cerebro, mientras ellos estaban orando en lenguas y en su lengua, en inglés, el científico estudiaba el efecto que sucedía dentro del cerebro cuando ellos empezaban a orar en lenguas. Y entonces ese estudio se descubrió extraordinariamente qué es lo que les ocurre neurológicamente a las personas. Y esto es algo que para sorpresa, ¿verdad? De este científico, que es algo muy similar a lo que sucede, lo que se dice en la Biblia, ¿verdad? Que sucede espiritualmente. En el estudio se le pidió a un pastor que orara primero en inglés y luego se le pidió que orara en lenguas. Entonces el estudio reveló que al empezar él a orar en lenguas, su lóbulo frontal, que se activa con el lenguaje, se dejó de usar, dejó de tener actividad. Y entonces cuando él oraba cuando él oró en inglés, se le activó el lóbulo frontal. Y entonces, eso demostró que cuando el Espíritu intercede por nosotros al hablar en lenguas, nosotros dejamos de tener control. Ya no somos nosotros los que dirigimos, ¿verdad? La oración, sino es el Espíritu, ¿verdad? Hablamos, así como dice, ¿verdad? Que el Espíritu intercede por nosotros y entonces se deja de tener el lóbulo frontal no, se desactiva completamente. Y entonces también este estudio se le hizo a personas de otras creencias, que esas personas también hacen oración. Pero cuando oran, se vio una diferencia bastante marcada con los cristianos, porque en estas personas su lóbulo frontal sí aumentó su actividad cuando esas personas oraban. La palabra de Dios dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mis amados hermanos, debemos de aceptar el regalo del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y así practicar el orar en lenguas, y nos daremos cuenta que Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Así como dice la Escritura en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
y quiero platicarte brevemente mi experiencia sobre el hablar en lenguas. Eh, yo durante 14 años, cuando yo me convierto, pues yo miraba, ¿verdad?, que había, que las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y yo las escuchaba orar, pero yo pensaba, pues eso no es para mí. O sea, esto se me hacía algo raro, ¿verdad? Que pues yo no me nacía, ¿verdad? De yo querer hablar en lenguas. Entonces, así pasaron los años, pasaron 14 años y yo siendo cristiana, yo yendo a la iglesia y todo, yo no anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo de repente, mi pastor me habla sobre que si yo estaba bautizada y yo le dije que yo no hablaba en lenguas. Entonces él me dijo, bueno, pero ese es un regalo, usted solamente tiene que recibirlo y ya. Y esa noche, yo oré a Dios y le dije que yo recibía ese regalo que él tenía para mí. Y yo empecé a hablar, en otras lenguas. El Espíritu Santo me bautizó y empecé a hablar en otras lenguas. Entonces, yo en otro video hablé sobre cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, yo empecé a orar en lenguas y poco a poco yo empecé a darme cuenta de cosas, ¿verdad? Una de las cosas que me empecé a dar cuenta que, o sea, yo ya tenía visiones y sueños. Yo ya, miraba cosas cuando oraba, pero me empecé a dar cuenta que cuando yo, tenía una visión y yo comenzaba a orar en lenguas, como que era como si yo estuviera viendo la visión como un poco pañosa, como si hubiera como una neblina en la visión. Pero cuando yo empezaba a orar en lenguas, la visión se aclaraba. Y entonces yo empecé a entender cómo a veces vemos predicadores que de repente se agarran hablando en lenguas y empiezan a profetizar o a hablar, a dar palabra, ¿verdad? Y entonces yo empecé a comprender que lo que pasa es que cuando nosotros, Dios nos está hablando, entonces, y hablamos en lenguas, todo se aclara. Por ejemplo, yo, a veces cuando Dios me da una palabra, yo veo una mano que escribe así como en un pizarrón. Y entonces cuando yo empiezo a hablar en lenguas, lo que Dios está escribiéndome, la palabra que me está dando, se me hace como más, más clara. Y también, a veces me da palabra por palabra y entonces yo estoy hablando en lenguas, estoy orando en lenguas y el mensaje está haciendo más claro. También me empecé a dar cuenta que cuando yo, oraba, entonces oraba en lenguas y yo entendía lo que yo estaba orando, y entonces luego, yo interpretaba las lenguas. Y ese es algo, un misterio, ¿verdad? Que por eso la escritura dice eso, o sea, que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes que Dios nos enseña, que nos muestra, Dios nos habla cuando oramos en lenguas, aparte de que, así como dice la escritura, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oramos en lenguas a veces no sabemos nosotros por qué orar, y el Espíritu, Él sí sabe, ¿verdad? Sabe todo lo que nosotros estamos pasando, y Él sabe cómo orar, y es una comunicación directa entre nosotros con Dios. Y entonces, esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta sobre cuando oro yo en lenguas. Todo, si estoy teniendo una visión, todo se aclara. Y Dios, escucho más la voz de Dios cuando Dios me está dando un mensaje. Entonces yo comienzo a orar en lenguas y todo es más claro. Y pues hasta aquí el video, mis hermanos. Nos vemos en el próximo. Y Dios les bendiga y les guarde y que tengan un excelente día.